Hola, vamos a ver en este vídeo una herramienta muy interesante dentro de Syncrona, ya que nos va a permitir realizar mediciones o acotaciones según una referencia. Dentro de los comandos de cota podríamos acotar según las caras con referencias, es decir, con orígenes. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar cota lineal y desde aquí vamos a poder acotar según el origen y la medida. En este ejemplo vamos a seleccionar como cota de origen esta arista y como medida vamos a seleccionar esta cara, por lo tanto tendríamos que seleccionar una de las dos aristas. Aquí podría seleccionar la arista inferior. Como vemos, estamos ya realizando una cota y esta cota va a ser una acotación lineal de síncrona, es decir, vamos a poder referenciar según la cota de origen. Aquí en ubicación, simplemente con un tercer clic vamos a ubicar esa cota, esto simplemente es visual, y desde aquí podríamos mover esta cara. Como vemos, estamos moviendo esa cara, muy parecido al comando de mover cara de síncrona, pero la diferencia es que estamos referenciando a un origen. Aquí en caras para mover vamos a seleccionar las caras que queremos mover. Ahora mismo solo ha detectado una, por lo tanto solo vamos a mover una cara. Y en orientación, como vemos, aquí tenemos la opción de Orient Express, es decir, la orientación que utiliza NX para orientar esta cara. Por defecto no estamos teniendo ningún problema, ya que está seleccionando el eje X. Si seleccionamos aquí 140, vamos a poder desplazar esta cara tomando como referencia este origen. Si aceptamos, ahora mismo tendríamos la medida de 140. Si comprobamos en medir, vamos a medir desde esta arista hasta esta cara o esta arista. Vamos a ver que aquí tenemos la opción de 100, en este caso 140. Tendríamos aquí la longitud y hemos comprobado que hemos realizado la medición o la acotación de síncrona correctamente. Si continuamos, vamos a realizar ahora otro ejemplo en el cual en lugar de seleccionar el eje normal vamos a seleccionar otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí podríamos mover un conjunto de caras o una cara sola. Si seleccionamos como origen esta arista y como objeto de medición el centro de este agujero, aquí tendríamos que activar los filtros. Por ejemplo, seleccionar que queremos medir hasta aquí. Ahora mismo estaríamos realizando una acotación, pero como vemos está escogiendo el eje Z del sistema de coordenadas absoluto. Aquí tendríamos eje Z y en referencia tenemos el eje Z del sistema de coordenadas absoluto. Bien, aquí tendríamos dos opciones, o bien realizar otro sistema de coordenadas o bien utilizar la opción, en este caso, vector. Vamos a realizar un ejemplo con Orient Express y aquí vamos a seleccionar que queremos un sistema de coordenadas nuevo. Bien, si aquí seleccionamos esta opción, se va a activar especificar el SISC y desde aquí podríamos trabajar con este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas lo podríamos orientar, por ejemplo, si seleccionamos la flecha Z y después seleccionamos, por ejemplo, esta arista, vamos a ver que hemos orientado la Z según esa arista y si volvemos a ubicación, ahora mismo volvemos a la pantalla y aquí tendríamos ya esta cota de 24,5 que sería desde esa arista hasta el centro. Bien, si tecleamos otra vez o apretamos otra vez el botón de izquierdo, tendríamos aquí esta cota y podríamos mover este agujero tomando como referencia esa arista. Por ejemplo, podríamos dejarlo a 22 y ahora mismo estamos moviendo solo ese agujero porque aquí en cara para mover solo tenemos un agujero. Si quisiéramos mover todos los agujeros iguales, podríamos aquí utilizar la opción de igual radio. Por ejemplo, si tecleamos aquí o seleccionamos con el clic izquierdo igual radio, estaríamos moviendo todos los agujeros tomando como referencia el primer agujero desde esta arista. Así, por ejemplo, podríamos mover todo ese grupo de agujeros dejándolos a 22 del primer agujero. Si aceptamos, ya tendríamos ese movimiento. Como vemos, es muy interesante este comando, ya que nos va a permitir cambiar no solo con movimientos sin tener ninguna referencia, sino con cotas lineales, con lo cual nos va a facilitar realizar acotaciones desde referencias. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar otra opción, cota lineal, y en este caso podríamos seleccionar de nuevo, por ejemplo, este origen, esta cara, y aquí seleccionar de nuevo el origen al centro. Como vemos, aquí de nuevo está realizando una acotación en un eje que no es el conveniente, por lo tanto aquí podríamos cambiar, en lugar de seleccionar el sistema referencial absoluto, podríamos cambiar
a sistema de coordenadas nuevo. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la opción de vector. Si seleccionamos vector, automáticamente va a aparecer el menú o digamos las flechas en las que nos va a permitir seleccionar vectores, o también podríamos seleccionar una referencia. Por ejemplo, si seleccionamos esta cara, como vemos ha cambiado el vector y ahora mismo tendríamos esa cota, que es de 32, según ese vector. Si seleccionamos otra vez clic izquierdo, como vemos estamos moviendo ahora ese agujero según ese vector. Bien, aquí en caras para mover podríamos añadir las caras de todo ese grupo. Por ejemplo, podríamos añadir todas esas caras haciendo un barrido, de manera que estamos moviendo esas caras según la referencia con la cara que tenemos en la parte de la izquierda. Esto es muy útil, por ejemplo, si quisiéramos hacer un mecanizado, podríamos medir todo según esa cara. Aquí, si cambiamos el valor, por ejemplo, podríamos poner valor de 40 y estamos moviendo toda esa cara a 40 milímetros. Como vemos, esto nos va a permitir mover la cara. Si seleccionamos mostrar resultado, estaríamos mostrando, aquí nos hemos dejado una cara, por lo tanto en caras para mover tendríamos que mover también esta cara de aquí. Así podríamos mover todo el grupo. Si seleccionamos aceptar, hemos movido esa cara tomando como referencia la cara que teníamos en la parte izquierda. Así que este comando de cota lineal es muy interesante para acotar y tomar medidas con referencias con herramientas síncronas.